El relato del iluminismo, dice Lyotard, es aquel que con el surgimiento de la divinidad de la razón durante las filosofías de la Revolución Francesa, ¿no?, iniciadas por Kant, después por Voltaire, los enciclopedistas, pone a la razón como diosa de la historia. Entonces, la divina razón va a ser la que va a llevar a todos los hombres a un mundo de profunda racionalidad, en la cual ya no va a existir la irracionalidad. La Contrarreforma, engendrada en un momento peligroso para la unidad religiosa de Europa, termina con el artificial mundo platónico de los humanistas. El barroco trae consigo el replanteamiento de los eternos y angustiosos problemas del hombre, su libertad, su salvación, su responsabilidad y su miseria. El hombre ya no es lo más cercano a la deidad, el hombre es ahora pecador y culpable. El cometido del arte barroco es expresar esta zozobra respecto a la muerte, el paso del tiempo y el destino del hombre. Desear la nada para tenerlo todo. Refleja la inutilidad de los placeres mundanos frente a la certeza de la muerte. Ya no es ayer, mañana no ha llegado. Hoy pasa, y es, y fue, con movimiento, que la muerte me lleva despeñado. Quevedo. La vanitas designa una categoría de bodegón, de alto valor simbólico, que se convierte en el género barroco por excelencia. Funciona como obra ambigua, a medio camino del otro mundo y de este, constituyendo la representación de la caducidad de la vida terrenal. Calderón de la Barca alegorizaba la vida como teatro en sus dramas, en la cual el mundo es el escenario y el arte de los actores constituye un simulacro. Y si me viste primero las prisiones rendido, fue porque ignoré quién era. En la vida es sueño, todos sueñan y solo uno despierta. Segismundo. Un compuesto de hombre y fiera. A pesar de Descartes, no hay espacio para la duda metódica. A Descartes se le ocurrió dudar del todo. ¿Y si no hubiera nada? ¿Y si Dios, justificación de todo, fuese una especie de demiurgo maligno y mentiroso? Supondré que hay no un verdadero Dios, que es fuente suprema de verdad, sino cierto genio maligno, no menos artero y engañador que poderoso, el cual ha usado de toda su industria para engañarme. Pensaré que el cielo, el aire, la tierra, los colores, las figuras, los sonidos y las demás cosas exteriores no son sino ilusiones y ensueños, de los que él se sirve para atrapar mi credulidad. Me consideraré a mí mismo como sin manos, sin ojos, sin carne, sin sangre, sin sentido alguno, y creyendo falsamente que tengo todo eso. El pensamiento de que el método de la ciencia moderna o de la ciencia natural, no llega a dar la última palabra de la realidad. Qui était objet philosophique depuis Schopenhauer et qu'il est resté jusqu'à Nietzsche. Y esta vía fue la que cogieron también los románticos, discípulos en eso de Kant y de Schiller. Grâce à la réflexion sur l'inconscient, on s'est aperçu, si vous voulez, pour parler très grossièrement, finalement, que l'homme n'existe pas. Para los románticos, la palabra poética y no la palabra científica es la última. Vie, rupture, hérésie, dérogation aux normes de la matière. Es la que nos alcanza con mayor amplitud. Et l'homme, par rapport à la vie, est hérésie au second degré. Lo que sería la realidad y la transformación de la realidad. Victoire de l'individuel, du caprice, apparition aberrante, animal schismatique que la société, somme de monstres endormis, vise à ramener dans le droit chemin. Los gérmenes nihilistas se hallan esparcidos por todas partes en el romanticismo. Se pueden percibir en la delectación, en las propias sensaciones, en el deseo de agotar todos los recursos de la sensualidad, en el tedio romántico, en el que nada nuevo hay bajo el sol, en la angustia por el tiempo. Schopenhauer participa de esta experiencia. La voluntad carece de un objetivo y un fin último, porque el anhelo es su única esencia. Este perpetuo aspirar puede tener dos resultados: el sufrimiento por la interrupción o la satisfacción por el logro. Pero ninguna satisfacción es duradera, con lo que toda medida es sufrimiento. El arte es un conocimiento liberado del encadenamiento del mundo de la experiencia. Dice Schopenhauer que el arte es quien conoce la cosa en sí. Un intelecto superior alcanza la independencia de la voluntad y le permite desprenderse de las carencias a la que el hombre corriente se encuentra subordinado. Nietzsche es un gran admirador de los románticos alemanes. Sin embargo, no es un heredero común y corriente de tal legado. En Nietzsche
no se encuentra ninguna ensoñación nostálgica, sino una transvaloración. La transvaloración requiere la incorporación de los elementos propiamente estéticos como fuerzas que configuran el devenir histórico. Lo trágico, lo cómico, lo ridículo, lo absurdo, lo paradójico, la serie de elementos que el artista utiliza para mantener la tensión dramática de la interpretación como elementos propios de la configuración, de la representación en el devenir histórico. Conocer a Jean-Paul Richter, poeta romántico alemán, es comprender la herencia nihilista que va desde Dios no existe a Dios ha muerto. Cristo prosiguió: he recorrido los mundos, subí a los soles, y volé con las vías lácteas a través de los desiertos del cielo. Pero no hay Dios. Bajé lejos y profundo, hasta donde el ser proyecta su sombra. Miré al abismo y grité: Padre, ¿dónde estás? Y el brillante arco iris formado por todos los seres estaba ahí, sobre el abismo, sin que ningún sol lo creara y se derramara gota a gota. Y cuando alcé la mirada hacia el cielo infinito buscando el ojo de Dios, el universo fijó en mí su órbita vacía, sin fondo. La eternidad reposaba sobre el caos, lo roía y se devoraba a sí misma. Parejo pero contrario al nihilismo aniquilacionista de Jean-Paul Richter, se encuentra Gerard de Nerval, romántico francés. La diferencia reside en que mientras para Richter Dios no podía participar del ser de ninguna forma, en ningún tiempo, para Gerard Dios simplemente deja de participar del ser. Dios vivía, pero ya no es. Se volvió hacia aquellos que abajo lo esperaban, soñando ser reyes, sabios, profetas, pero adormecidos, perdidos en el sueño de los animales, y se puso a gritar: no, Dios no existe. Ellos dormían. Amigos, ¿sabéis la noticia? Toqué con mi frente la bóveda eterna. Sangro, estoy rendido, enfermo por muchos días. Hermanos, os engañaba. Abismo, abismo, abismo. Dios está ausente en el altar donde soy la víctima. Dios no es, Dios ya no es. Pero seguían durmiendo. El ser o no ser, esta es la cuestión, ¿no? Hamlet con la calavera y tal. Bueno, siga leyendo usted. Y lea ese poema. Es uno de los poemas más trascendentales que se han escrito. No es famoso simplemente por casualidad, es famoso porque es uno de los más grandes poemas que se han escrito. Y ahí está toda la metafísica europea sobre la muerte, sobre la extinción. El monólogo de Hamlet. El monólogo ese, sí. Si Nietzsche, Proust, Baudelaire ou Rimbaud survivent à la fluctuation des modes, ils le doivent au désintéressement de leur cruauté, à leur chirurgie démoniaque, à la générosité de leur fiel. Ce qui fait durer une œuvre, ce qui l'empêche de dater, c'est sa férocité. Baudelaire et Kafka, l'un et l'autre ont eu conscience qu'ils se mettaient du côté du mal, que par conséquent ils étaient coupables, qu'ils lui ont constamment dit qu'il ne devait pas faire cela, que c'était mal, et cela dans le sens le plus fort du mot. Avoir peur, il lui faut se retrouver dans la situation où il était enfant et où il était menacé constamment d'être grondé, même très sévèrement, d'une façon insupportable, intolérable. Hay un relato capitalista que está basado en la economía, está basado en el avance incontenible de la economía que implica una prosperidad para todos. El relato capitalista esencialmente dice: vamos a llegar a un momento de la historia en que la prosperidad va a ser para todos. Este es el gran relato capitalista. Es una promesa el gran relato, es una promesa acerca de un destino inexorable de la humanidad, de llegar a determinado momento en que ya no va a haber injusticias ni padecimientos. Entonces, lo que va a postular la posmodernidad es o el no relato, que es lo que en estética, digamos, teatral, cinematográfica, narrativa, se ha utilizado, el no relato, y también se ha utilizado en música. La muerte de los grandes relatos, estéticamente se crea una estética posmoderna que dice: los relatos han muerto, ¿no? Las historias han muerto, no se puede narrar, las tramas han muerto. Lo que van a hacer los posmodernos es que a la muerte de los grandes relatos le van a oponer la exaltación de los pequeños relatos. Bueno, vamos a los pequeños relatos. Entonces surge una fragmentación de la historia,
un caleidoscopismo. Gianni Vattimo va a proponer una filosofía del dialecto. La historia es como el dialecto. Son distintos dialectos que tienen que comunicarse entre sí, pero no hay, aquí está la cosa, no hay un gran dialecto, como había en el gran relato. No hay un gran relato, hay dialectos, hay montones de dialectos que establecen comunicación. A veces se entienden, a veces no se entienden, pero bueno, esa especie de fragmentación, de caleidoscopismo, de multiplicidad dionisíaca es la historia, porque la historia, para los posmodernos, como para Foucault y para Nietzsche, es una multiplicidad de hechos. El mundo es más unitario que otra vez, pero contemporáneamente en la difusión de los medios de comunicación que hacen esta unificación, se incluye también una multiplicación de voces, es decir, que las culturas diferentes toman la palabra, se desarrolla un mundo de múltiples culturas, incluso de múltiples visiones de la historia. El fin de la modernidad es un efecto de la modernidad.